Bueno, pues gracias a lo que llevamos de temporada con el podcast, creo que ya sé lo que quiero ver en mi primer viaje a Japón. Y que comer también, claro. Pero, ¿cómo me voy de unas ciudades a otras? ¿Tienes algún consejo, Laura? Pues claro, en Japón el tren es el rey de los transportes públicos, así que para esos destinos básicos de un primer viaje, como Tokio, Kioto y Osaka, te recomiendo justamente eso, el tren. Qué bien, me encantan los trenes, pero no será muy caro, ¿no? Bueno, un poco, pero justo para eso tienes el JR Pass, un pase que te permite hacer viajes ilimitados por toda la red del JR y encima te permite subir hasta al Shinkansen, el tren bala. Mira, con lo del Shinkansen ya me has convencido del todo. Pues quédate porque en este episodio de Japón a fondo te contamos todo lo que necesitas saber para usar y aprovechar al máximo el JR Pass. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus Experience Amazing. Pues sí, este episodio de Japón a Fondo va sobre el JR Pass, porque un primer viaje a Japón, o incluso el segundo, el tercero o el cuarto, exacto, no lo puedes plantear sin empezar a pensar si vas a necesitar este pase de trenes, ¿verdad? Que lo más probable es que sí lo necesites. Sí, el JR Pass, bueno, como hemos dicho en la entradilla, ¿no? Es un pase que te permite hacer viajes ilimitados por toda la red de JR. Luego iremos hablando un poco más de esto, pero lo primero que sí que tenemos que decir es que solo lo pueden solicitar aquellas personas que visitan Japón por turismo, ¿vale? Es decir, que en el pasaporte no tienen ningún tipo de visado, ni permiso de reentrada, ni nada, sino que tienen ese sello que nos ponen a los turistas de temporary visitor, ¿vale? De, básicamente, turista, ¿vale? Así que si tienes un visado de estudiante, un visado de trabajo, cualquier otro tipo de visado de residencia permanente en Japón, no puedes solicitar el JR Pass. Exacto. Y los japoneses tampoco, salvo que lleven más de 10 años viviendo en el extranjero. Bueno, sí, porque el 1 de abril de 2017, ¿no? se cambió un poco la ley y se dijo que ningún japonés que residiera en el extranjero podía comprar el JR Pass. Y hubo bastantes protestas. Vamos, se armó la marimorena, eso fue tremendo. Para que luego digan que los japoneses no protestan. Así que bueno, también los japoneses que están ya viviendo en el extranjero durante un periodo muy largo de tiempo, se les considera como turistas, digamos, ¿no? Y lo pueden comprar, exacto. Exactamente. Pero bueno, sabiendo que la mayor parte de los que nos escucháis, por no decir todos, lo vais a poder comprar, pues vamos a empezar a hablar un poco a fondo porque suelen surgir muchas dudas con el pase este, ¿verdad? Es la duración, los precios, cómo se usa, dónde, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a centrar poco a poco para que lo tengáis todo súper clarito, ¿no? Venga, y vamos primero, a empezar hablando de los tipos, ¿no? Vale. Tipos de JR Pass y sus precios, que yo creo que es algo básico. Vale, pues primero tenemos que decir, justamente decías la duración, pues yo creo que es importante saber que hay 3 duraciones diferentes, de 7, 14 o 21 días consecutivos. Y esto es importante. El JR Pass no funciona por horas. Aunque uses el pase a última hora del día, te contará como ese día como todo un día completo, ¿no? Aunque solo lo hayas usado, pues no sé, a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? Así que importante tener en cuenta esto, que son días consecutivos. Exacto, no va por horas, que a veces alguna gente tiene la duda porque, por ejemplo, en Tokio hay pases de metro que sí que funcionan por horas, ¿no? Entonces va, pues si tú has empezado a usarlo a las 6 de la tarde y lo tienes de 24 horas, pues te dura hasta las 6 de la tarde del día siguiente. El JR Pass no funciona así, son días naturales, es decir, si tienes uno de 7 días y, por ejemplo, lo validas, llegas a Japón un lunes, pues te dura todo ese lunes y te dura hasta el domingo a la noche. O sea, no te dura hasta el lunes siguiente. Sí, a veces si te lías, nosotros siempre decimos cuenta con los dedos de la mano, ¿no? Y al final así lo tienes muy claro. En plan, pues lunes, martes, miércoles, jueves y así nos queda a todos claro. Luego hay 2 tipos. Tenemos el Green Pass, que sería como el preferente o un poco el business. La clase business de tren, sí. Y luego tendríamos el normal, que sería como la clase turista. Yo creo que el normal es el que la gran mayoría compramos y usamos, porque el Green al final es bastante más caro, ¿vale? Sí, son trenes... Bueno, la parte de esos coches son mucho más cómodos, ¿no? Sí, pero no hace falta en general pagar el extra que supone un JR Pass de clase Green con respecto al normal para las ventajas que ofrece. Así que no os gastéis dinero de más, es la recomendación de Japonismo. Exacto. Y bueno, de todas maneras es que, claro, no os gastéis dinero de más porque el precio normal ya es caro. O sea, el precio va cambiando, lo suelen actualizar
cada abril más o menos, cuando cambia el año fiscal, pero el de 7 días, para que os hagáis una idea, ya cuesta 29.650 yenes. Es decir, es un dinero considerable. Exacto, de 14 días está en 47.250 y el de 21 días está en 60.450 yenes. Que es carísimo, pero al mismo tiempo también, depende de cómo planifiques el viaje, pues sale bastante a cuenta y esto lo vamos a hablar Ahora hablaremos a continuación. De Una todas cosa, maneras... perdona, antes quería comentar que si viajáis con niños... Eso es lo que iba a decir. Justo. Mira, pues fíjate. venga, te dejo que lo hagas tú. Bueno, pues si viajáis con niñas es importante saber que existe un pase para niños. Primero de todo, los niños entre 0 y 5 años no necesitan ni pase ni billete, ¿vale? Entonces, claro, pero no tienen derecho a asiento. Exacto. O sea, tienen que viajar encima de vosotros. Exacto. Es un poco problemático a veces cuando el niño ya tiene 5 años porque a que veces... se mueve un montón. Sí, quiere su espacio, ¿no? Yo recuerdo viajar con Eric a veces y te robaba el asiento, ¿no? Y se quedaba a él... veces nos mirábamos y era como, madre mía, qué ganas de pagar su Year de pagar Pass, el asiento, ¿no? Luego, de 6 a 11 años ya tienes que pagar tarifa, ya los niños tienen su propio asiento, tienen que pagar tarifa, con lo cual podemos comprar el Year Pass de niños, que más o menos... Cuesta la mitad. Sí, en todos los transportes en general los billetes Exacto. para niños siempre son la mitad del billete adulto, en el Year Pass sucede lo mismo. Y luego, si tiene 12, ¿no?, o más años, pues ya tiene que pagar el Year Pass como adulto. Esto es un poco al revés, ¿no?, de lo que pasaba antes, porque hemos dicho que cuando viajábamos con Eric, que tenía 5 años y pico, estábamos deseando pagar el Year Pass de niño, porque dices, vale, hay que pagar un poco más, pero es la mitad, pero tiene ese asiento. Pero ahora, claro, Eric, nuestro hijo, está a punto de hacer 12 años, con lo cual la siguiente vez que vayamos a Japón va a tener que pagar como adulto y es como, pero si es que es igual de grande que hace 5 meses, déjame seguir pagando la mitad. Además que como hemos estado 2 años sin viajar a Japón, esos 2 años que podría haber usado el Year Pass todavía de niños, nos los tienen que compensar de alguna manera. Pero bueno, es eso, ¿no? A partir de 12 años ya sí o sí tiene que pagar como adulto, ¿vale? Así eso se va a notar, ¿eh?, en el presupuesto. Eso se va a notar en el presupuesto, ya te digo que sí. Pero bueno, ya sabemos cuánto cuesta las clases, los niños, las edades y entonces, ¿dónde se compra, Laura? Vale, bueno, pues por ejemplo en japonismo, ¿no? Lo puedes comprar. Hombre, mira qué bien. O sea, me ha gustado esta cuña publicitaria y no estaba planificada, ¿eh? No, o sea, no os lo podéis hablado. creer que no. Bueno, a ver, normalmente el Year Pass hay que comprarlo fuera de Japón. Eso es. ¿No? Como es solo para turistas, se entiende que solo se puede comprar fuera de Japón, se puede comprar fácilmente online, por ejemplo, desde Japonismo, que además, si lo compráis desde Japonismo, pues a vosotros nos cuesta más caro y nosotros pues ganamos un poquito de dinero para mantener la web y todos estos proyectos que tenemos. Está bien que digas esto de que si lo compras desde Japonismo a vosotros nos cuesta más caro, porque desde el 8 de marzo de 2017 JR hizo un proyecto piloto que al final se ha seguido extendiendo y sigue todavía en la actualidad para vender el JR Pass también en Japón. Es decir, pensando en esos viajeros que van despistados, que no lo han comprado con antelación, llegan a Japón y dicen, ¡ostras! Ahí va la leche, tengo que comprar un JR Pass porque me sale más a cuenta. Y claro, pues dicen, vale, se te ha olvidado, pero te vamos a cobrar 4.000 yenes más en el de 7 días. Sí, a ver. O sea, que es considerablemente. A mí me parece bien que se pueda caro. comprar también una vez estés en Japón, porque se pueden dar casos, ¿no?, de gente que a lo mejor organiza el viaje de manera muy rápida, ¿no?, y no ha tenido tiempo de mirar esto, lo que sea. O personas que van mucho tiempo a Japón, ¿no? Y entonces compran un JR Pass para que cubre a lo mejor una parte de su viaje y luego nada se dan más. cuenta de y luego que quieren dicen, más, ¿no? Bueno, ¿qué hago con el resto del viaje? ¿Compro JR Pass o no? Sí. Pues ya lo decido una vez que esté allí. Pero claro, eso que sea un poquito más caro, a ver, es que ya el JR Pass ya es mucho dinero de golpe, que ya luego hablaremos más de ello, ¿no? De que realmente le puedes sacar mucho provecho, pero es mucho dinero que sueltas de golpe y encima es más caro al comprarlo a Japón, pues eso, apuntaros siempre revisar si tenéis que comprar el JR Pass o no, para en todo caso comprarlo antes del viaje y así pues no sale tan caro. Y de hecho yo creo que podríamos hablar justamente de esto, ¿no?, de si merece la pena comprar el JR Pass, que es una de las preguntas favoritas. Y tan favoritas, Laura. O sea, nos lo han preguntado algo así como 200 millones de veces. Fijaos si es tan favorita esta pregunta que hemos escrito un artículo sí, en japonismo solo de esto,
para responder a esta pregunta dando un montón de ejemplos de planificaciones de viaje diferentes con trayectos muy distintos, pues para un lado, para el otro, más largos, más cortos, para ayudaros a calcular si realmente merece la pena, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que se pueden decir básicas. Sí, es que es lo que iba a decir, que realmente es una pregunta con una respuesta bastante sencilla, así a modo general, porque realmente en la gran mayoría de casos os va a merecer la pena comprar el Year Pass, ¿no? Porque si te fijas en el precio del pase de una semana, más o menos sale al precio parecido de lo que te costaría pues es el billete de Shinkansen de ida y vuelta, ¿no? Con asiento reservado entre Tokio y Osaka, que es un desplazamiento que es bastante común, es bastante normal en muchos viajes. Tokio-Osaka de ida y vuelta es muy común, pero como hay veces que cada vez más, ¿no? Hay viajeros que entran por Tokio, por ejemplo, y salen por Osaka, a lo mejor solo usan el Shinkansen en un único sentido. Y entonces el precio es más o menos la mitad de lo que sería el Year Pass. Entonces lo que hay que calcular es si esa otra mitad del precio, ¿no? Lo cubres con el resto de desplazamientos que tienes pensado hacer en tu viaje. Exacto, así que lo mejor que podéis hacer es siempre escribir todos los trayectos que vais a hacer durante vuestro viaje. Y podéis mirar, por ejemplo, en Hiperdia, os damos... En Japonismo también hay un artículo sobre cómo usar Hiperdia. Exactamente. Y ahí podéis ver las tarifas, ¿no? El precio de cada trayecto, de cada desplazamiento, lo sumáis y podéis ver, lo comparáis con el precio total del Year Pass y ahí veis si os sale a cuenta o no. Aunque también he de decir que no todo es el precio, ¿no? No, por supuesto que no, porque el uso del Year Pass te da una comodidad brutal, ¿no? Porque ya no solo, bueno, ahora hablaremos un poco de asientos reservados y no, pero el hecho de tener el JR Pass significa que puedes subirte a cualquier tren de JR cuando quieras, a la hora que quieras, de la manera que quieras, ¿no? Entonces, esa comodidad mental de saber que puedes entrar en las estaciones, que estás ¿no? cubierto, ¿no? Claro, es que estás totalmente cubierto y a veces eso también, cuando estás en un país, además como Japón, ¿no? Que se siente tan diferente, que miras para todos los lados porque todo te sorprende, ¿no? Lo que no quieres es tener una fuente de estrés, ¿no? Como ahora qué tren subo, cuánto me cuesta, tengo suficiente dinero aquí. Wow. Además es eso, también la flexibilidad. A veces nos ha pasado a nosotros de tener una planificación y en los últimos días estar un poco más cansados y a lo mejor nos apetecía hacer una excursión diferente. Eso es. O también nos ha pasado algunas veces de tener algunas excursiones planificadas, pero por el tiempo, por el clima, ¿no? Pues querer cambiar de planes. En plan, mira, no se ve el Monte Fuji, pues no nos vamos a ir a Kawaguchiko, por ejemplo. Eso nos pasó. Pues venga, pues nos vamos a Yamagata, por poneros un ejemplo, ¿no? También pensamos Yamagata, el ejemplo que dice Laura, precisamente porque ese día era el último día de validez de nuestro JR Pass y es como vamos a sacarle partido yendo a un sitio... El lugar más lejano, ¿no? Exacto, que esté lo más lejano posible dentro de que se pueda ver en el día, ¿no? Porque evidentemente nos podríamos haber ido, estábamos en Tokio, nos podríamos haber ido a Hokkaido o nos podríamos haber ido a Kagoshima, pero hubiéramos tardado demasiado. Claro. Entonces, mira, pues Yamagata nos da tiempo a ver un poquito Yamagata y un poquito Yamadera y volvernos en el día a Tokio. Sí, eso fue divertido, la verdad. Fue una manera de decir, bueno, vamos a exprimir el pase al máximo. O sea, hemos pagado mucho dinero, pero vamos, le vamos a sacar todo el rendimiento posible. Pero por eso, pensad que al final los precios de los trenes en Japón son muy caros, eso de primeras, pero luego dependen de la distancia. Entonces, cuanto más lejos vayáis a ir, más caro os va a salir y quizás más a cuenta os salga el JR Pass. Pero además también más caro es cuanto más rápido sea el tren, ¿no? El Shinkansen es lo más caro que hay. Luego los Limited Express, que ya van también con asiento reservado muchos de los coches. Luego ya estarían los Rapid, los trenes locales, etcétera. Entonces, si vais a viajar, por ejemplo, pues no sé, de Tokio a algún barrio del extrarradio, pero que vais con un tren local, pues seguramente ese tren no os salga la pena, no os merezca la pena el JR Pass. Exacto, porque el billete será poquito, pueden ser relativamente poquito. 300 o 500 yenes, va a depender un poco. O incluso aunque te vayas un poco lejos, ¿no? A lo mejor pagas 1.500 yenes, pero dices, es que no me sale a cuenta. Sí, porque fijaros que, por ejemplo, el trayecto entre Tokio y Shinosaka, la estación de Shinkansen de Osaka en Shinkansen, ya cuesta 14.400 yenes por trayecto, ¿eh? Ese único trayecto son 14.400 yenes. Si hacéis un ida y vuelta, 28.800 yenes. Ya casi estamos ahí con el precio del JR Pass de 7 días. Por eso os digo que
el Shinkansen es muy caro. Luego los otros trenes también, hay trenes, los Limited Express son bastante caros, ¿no? Así que hay que tener eso en cuenta, ¿no? A la hora de organizar también el viaje y ver si nos merece la pena el JR Pass o no. Exacto. De todas maneras, hemos dicho antes, ¿no?, que el JR Pass se compraba antes de viajar a Japón, ¿no? ¿Cierto? Que se puede comprar en Japón en casos de despiste, yo diría, pero que sobre todo se compra antes. Pero lo curioso, ¿no?, es que no te lo entregan hasta que no llegas a Japón. Exacto. Lo que recibes cuando tú compras el JR Pass desde fuera de Japón, recibes una orden de intercambio, se llama, ¿eh? En esta orden de intercambio básicamente es como una prueba de que has comprado el JR Pass y luego necesitas cambiar esa orden de intercambio por lo que es el JR Pass real, ¿vale? Entonces, para conseguir esa orden de intercambio, me cuesta decir esta palabra, no sé por qué me pasa esto. Importante, cuando lo vayas a comprar, escribir tu nombre completo tal y como aparece en el pasaporte. Eso es, porque luego en la oficina en la que os cambien esa orden por el JR Pass propiamente dicho, van a comprobar vuestro nombre en el pasaporte si coincide con el de la orden de intercambio. Exacto, a ver, si os habéis dejado el segundo nombre o alguna cosa así, normalmente no hay problema, pero podríais tener problemas porque ellos lo que hacen es mirar el nombre de la orden de intercambio, y si coincide, miran el nombre del pasaporte. letra por letra. Exactamente, ¿no? En eso son muy japoneses también y se fijan muchísimo, ¿no? Así que atención a la hora de cumplimentar un poco el formulario para comprar el JR Pass, ¿vale? Pero Luis, en el año pasado creo que se inició el tema de la compra online, de todas online, maneras, ¿no? Antes de hablar de la compra online, yo quería decir, ¿no?, que la orden de intercambio tiene una caducidad de 3 meses. Muy importante, perdón, se me había olvidado completamente. Y esto es importante por un motivo, ¿no? Hay veces, no sé cómo seréis vosotros los que nos estáis escuchando, nosotros nos gusta planificar los viajes con cierta antelación, más que nada porque empezar a planificar un viaje es empezar a disfrutarlo, ¿no? Casi. Entonces, claro, en el momento en el que tenemos claro que vamos a ir a Japón, empezamos a pensar, pues mira, vamos a ir a esta ciudad, vamos a ver no sé qué, vamos a ver no sé cuántos. Y ahí es muy tentador decir, pues voy a dejar resuelto todas las cosas que pueda, y el JR Pass es una de ellas. Pero exacto, el JR Pass no podéis comprarlo, la orden de intercambio, recordad, si no estáis en el periodo de 3 meses antes de que lleguéis a Japón. Es decir, si todavía faltan 4 meses para vuestro viaje, no podéis comprarlo porque la orden de intercambio va a caducar. Exacto, cuando ya vais a llegar a Japón, vais a entregar la orden de intercambio y os van a decir, pues no podemos dar el JR Pass. Y os vais a quedar con una cara que vais a tener que pagar el JR Pass al precio encima más caro, teniendo en cuenta que ya habéis pagado el... Sí, solicitar el reembolso, en fin. En la gran mayoría de sitios controlan mucho esto, justamente te preguntan cuándo es la fecha de tu viaje para comprobar que estás dentro de esos 3 meses de validez de la orden de intercambio, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tenerlo claro. El proveedor que tenemos en Japonismo, ¿no?, te lo marca. Tienes que poner cuándo vas a viajar a Japón, cuándo llegas a Japón, y entonces te dice... Todavía no puedes comprar la orden de intercambio. Que tienes muchas ganas, pero ya todavía no puedes. Exacto, tienes muchas ganas, pero no te precipites. Exacto, así que tenedlo esto en cuenta, ¿eh? Los 3 meses, dentro de esos 3 meses lo podéis comprar. Pero bueno, te decía antes lo de que el año pasado iniciaron una compra online, ¿no? Un tema bastante nuevo para la compra del JR Pass. Sí, es algo que se llevaba hablando desde hacía algún tiempo y era la posibilidad de comprar el JR Pass online al propio grupo JR en lugar de comprarlo pues con proveedores como el que tenemos en Japonismo. Que son proveedores oficiales. Proveedores oficiales, exactamente. Lo que pasa es que en este caso tiene la ventaja de que cuando lo compras recibes una tarjeta sin contacto y puedes reservar asientos en la web donde compras ese JR Pass. Bueno, eso de la tarjeta creo que es interesante comentarlo, ¿no? Porque llevamos muchos años quejándonos de la cartulina enorme, terrible, que no cabe en ningún bolsillo. Bueno, la han mejorado, Laura. Hace años el JR Pass era una cartulina, era un tríptico. Ahora solamente es un díptico. Bueno, sí, pero vamos, sigue siendo bastante grande. Es como, no sé, que un cuarto de folio más o menos, ¿no? No tanto. Bueno, es muy grande. A mí me parece muy grande. No me cabe en ningún bolsillo. Siempre tengo que estar abriendo ahí. En fin, es tremendo. Es una cartulina que se te va arrugando, evidentemente, porque la vas llevando en el bolso, la sacas, la quitas, ¿no? Es horrible. Entonces siempre llevábamos mucho tiempo diciendo, a ver, ¿cuándo lo cambian y nos dan un billete un poco más pequeñito o un poco más práctico, ¿no? Claro, que no la ventaja además de esta tarjeta sin contacto es que la podéis utilizar
para pasar por las máquinas validadoras de billetes, ¿no? Pues como hacen los japoneses, o como cuando lleváis una Suica o una Pasmo para pasar, por ejemplo, por el metro o por la línea Yamanote o algo así, ¿no? Pero bueno, esto tiene algunas ventajas, pero lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que también tiene algunos inconvenientes. A ver, ¿cuáles son los inconvenientes? Bueno, asústame. El primer inconveniente es que es más caro. Ya vamos mal. O sea, es decir, lo estás comprando a través de una web donde supuestamente no hay intermediarios, ¿no? No hay estos proveedores oficiales y te cobran pues unos 4.000 yenes más por el JR Pass de 7 días. Es decir, te lo cobran al mismo precio que si lo estuvieras comprando en Japón, ¿no? Con lo cual, para mí, incluso con el cambio de tarjeta sin contacto, ¿no? Con respecto a la cartulina, te merece la pena, ¿no? Yo sigo prefiriendo la cartulina. La cartulina. ¿no? Porque esos 4.000 yenes ya me lo gastaré yo en tapas o en las izakayas o lo que sea. O en Gundams o vaya usted a saber qué, ¿no? Pero luego, la propia página web, esto a mí me explota en la cabeza, ¿no? La web donde se compra no siempre está disponible. O sea, ¿Cómo que no? No, porque es una página web, pero tiene como unas horas de mantenimiento, ¿no? Que son de las 4 de la mañana a las 11:30 de la noche, hora japonesa, que por ejemplo, para España sería de las 9 de la noche a las 4:30 de la tarde, hora española. A ver. Entonces, ¿me estás diciendo que durante varias horas del día la página web, que debería ser algo, bueno, todos compramos online de manera habitual en nuestro día a día, me estás diciendo que la página web en la que puedes comprar online el JR Pass, que es un pase para personas que no son japonesas, que no viven en Japón, ¿me estás diciendo que tiene un horario? Sí. ¿Que está varias horas del día está cerrada? Sí. Y no solo está cerrada... Me acaba de cortocircuitar el cerebro, o sea, no lo entiendo. Pero es que, Laura, no solamente está cerrada para la compra del JR Pass, es que es en esta misma web donde se hacen las reservas de asientos. Venga, no. Con lo cual también tienes que tener en cuenta eso, la disponibilidad de horarios para reservar tus asientos. Mira, pues sinceramente yo me sigo quedando con la cartulinita. Además, siento. Hay otra cosa, ¿no? Que cuando se hace la reserva online solo lo puedes hacer con un mes de antelación. Vale, es decir, o sea... ¿no? Si tú dices, quiero reservar un asiento, dices, bueno, claro, si no tienes este JR Pass nuevo, con el normal, digamos, con el de toda la vida, no tienes ninguna reserva de asiento hasta que no llegas a Japón, ¿no? Sí. Con este nuevo solo puede ser con un mes de antelación, ¿no? Con lo cual un poco la planificación de todas maneras, si la quieres hacer con mucha antelación, también es un fastidio, porque tienes que calcular, ¿no? Vale, ya he planificado cosas, me tengo que acordar de que justo un mes antes tengo que reservar, ¿no? Y claro, no puedes a lo mejor reservarlos todos de golpe, a no ser que quede menos tiempo ya para tu viaje. Bueno, además había un máximo, ¿no? Me parece, ahora no me acuerdo, pero me suena que había un máximo de reservas que te permitían hacer además, ¿no? Sí. En cambio, con la cartulinita. Sí, son creo que unas 110 reservas, que dicho así parece mucho, pero son 110 reservas para todo el grupo. Es decir, si viajas, por ejemplo, en pareja, ¿no? Y tienes 2 hijos que también utilizan JR Pass, cada viaje que haces son 4 reservas, ¿no? Pero es que aunque Pero son JR Pass diferentes, debería contar sí, pero cada está una. en la misma compra, los has comprado en el mismo momento, ¿no? Entonces eso puede ser problemático. Entonces, claro, esas 110 dices, ya no son tantas, ¿no? Sobre todo para un viaje, por ejemplo, plantéate 2 semanas, ¿no? Que estás viajando por muchos sitios, se te empieza a quedar un poco corto. Pero es que además, aunque cambies de opinión y digas, pues ahora no quiero este viaje, sino que voy a cancelar estos asientos y voy a seleccionar otros asientos en otro tren diferente, da lo mismo, porque esos asientos que has seleccionado, aunque los canceles, no se te restan del 110 de ese número, ¿no? De reservas, ¿no? Entonces, al final para mí es un poco problemático porque hay demasiadas limitaciones, ¿no? Entre el número de reservas, las fechas de antelación con las que puedes o no, los horarios a los que la web está disponible o no. Y son, al final, lo que hablábamos antes, ¿no? El JR Pass es cómodo porque te quita estrés, ¿no? Te permite usar los trenes sin mucha complicación. Sí, pim, pam, pum, entrar y subirte al tren y ya esto está. Para mí te añade un extra de complicación que antes no había, que dices, pues no sé si lo quiero realmente. Bueno, veremos de todas maneras cómo va evolucionando, porque evidentemente esta iniciativa, ¿no? se empezó a desarrollar el año pasado, justamente cuando se inició la pandemia. Japón se cerró
al turismo internacional, con lo cual bueno, y de todas maneras dudo que hayan rodado nada. No lo tienen muy rodado. También hay que decir que incluso aunque se compre de esta manera, tienes que presentar el pasaporte igual, porque para recoger el JR Pass, pues aunque sea esa tarjetita sin contacto, tienen que verificar que tienes la posibilidad de tenerlo, ¿no? Es decir, que eres un visitante de turismo, ¿no? Con ese sello en tu pasaporte que te permite tenerlo. Ya que comentas esto, ¿qué tal si comentamos un poco cómo se canjea el JR Pass una vez estamos en Japón, ¿no? Es decir, hemos comprado esa orden de intercambio, ya sea online a través de Japonismo, que os lo vamos a agradecer mucho. Aunque recibáis muchísimo esa cartulina que no nos gusta mucho, pero bueno, un poco más barato que la otra, no tenéis esas horas de la web, la podéis comprar cuanto queráis. Así que bueno, hemos comprado, ¿no? Digamos, el JR Pass y ya llegamos a Japón finalmente, iniciamos nuestro viaje. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conseguimos el JR Pass? Porque ya has dicho que lo que recibíamos era la orden de intercambio. Bueno, no hay manera de decir esta palabra bien. No tienes manera, Laura, madre mía. Bueno, lo que tenéis que hacer es ir a una oficina de JR, que las encontráis, por ejemplo, en los aeropuertos de Narita y Haneda, en Tokio, en el de Kansai, que está en Osaka, y en otros aeropuertos principales del país, pero también en las principales estaciones de tren de JR tenéis oficinas donde hacen este intercambio. No todas las oficinas lo hacen, pero las que sí veréis que pone JR Pass, ¿no? Y con una señal. Sí, suele estar en inglés, además, indicado. Así que en estas oficinas lo que hacéis, pues presentáis el pasaporte para que comprueben el tipo de visado, ¿no? que hay, que es de turista. Y entonces comprueban lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el nombre que aparece en el pasaporte es el mismo que en la orden de intercambio. Vosotros en esa cartulina que es el JR Pass os la van a dar, ahí rellenáis vosotros vuestros datos, ¿no? Que es nombre, número de pasaporte, creo, y nacionalidad. Sí. Y entonces ellos lo comprueban todo, os ponen una cartulinita en ese JR Pass, lo plastifican, viene con el propio JR Pass, la cartulina, ¿no? Viene con un papel transparente para pegarlo sobre la cartulina que pegan en la oficina, y a partir de ese momento ya está hecho. Bueno, se me olvida, ¿no? Tenéis que decir en qué fecha queréis activarlo. Exacto, eso es importante. Creo que mucha gente a veces no entiende que cambiar, ¿no? Que conseguir tu cartulina del JR Pass no significa que se active el JR Pass en ese momento. Eso. Es decir, tú puedes ir, bueno, en algún momento tendrás que hacerlo, ¿no? Con tu orden de intercambio y tu pasaporte vas y dices, bueno, quiero conseguir mi JR Pass, pero podéis decir que la fecha de activación de cuando empiece a contar esos 7, 14 o 21 días sea dentro de 2 semanas, Mira, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver. Imaginad que llegáis al aeropuerto de Narita, ¿no? Normalmente, depende de la fecha, claro, pero si vais en temporada alta, la oficina de JR que hay en el aeropuerto de Narita, donde se intercambian estas órdenes, suele estar a tope de gente, ¿no? Y dices, tengo muchas ganas de empezar mi viaje. Si me tengo que esperar, pues a veces hemos podido esperar una hora y media. Bueno, una vez nosotros esperamos 1 hora y media, era un verano cualquiera, ni siquiera era así. Entonces dices, si tengo que esperar 1 hora y media, es un rollo. Imaginaos que en ese viaje vosotros vais a empezar vuestro itinerario quedándoos en Tokio, ¿no? Vais a estar, pues yo qué sé, 5 días, por ejemplo, pues visitando la ciudad. Si ya habéis hecho lo que os hemos dicho antes de calcular si merece la pena el JR Pass o no, seguramente sabréis que si os estáis quedando en Tokio y no vais a hacer demasiadas excursiones a sitios lejanos, en los 5 primeros días que estáis en Tokio no os merece la pena el JR Pass. Exacto. Entonces, llegáis al aeropuerto de Narita, veis la cola que hay en la oficina de JR y pasáis de largo. Os metéis en el tren que os lleva al centro de la ciudad y empezáis a disfrutar de la ciudad. Y cuando tengáis un momento, ¿no? Que paséis por una estación de JR, por ejemplo, de las que hay en la línea Yamanote, Shibuya, Shinjuku, Shinagawa, por ejemplo, está muy tranquilo siempre. No lo sé, cualquiera de las línea Yamanote, vais a la oficina de billetes y decís, quiero canjear mi JR Pass. Y le decís, ¿y cuándo empieza? Pues mira, empieza dentro de 5 días o dentro de 4, ¿no? En el momento en el que lo hagáis, que es cuando vais a empezar a hacer los trayectos largos de vuestro viaje, y así os evitáis esas esperas tan largas que a veces suele haber en los aeropuertos. Eso es que mucha gente llega a Narita, digo Narita, pero es lo más común, ¿no? O Haneda o cualquier aeropuerto, y como que se va directo a canjear el JR Pass aunque no lo necesite para ese mismo momento. Exacto. Porque sí, es evidente que si tú llegas a Narita y luego de ahí te vas a Kioto, ¿no? Necesitarás tomar el Shinkansen, ahí sí que probablemente vas a querer activar el JR Pass. Si necesitas el JR Pass en ese momento, lo tienes que canjear ahí. Pero si no lo necesitáis en ese momento,
no lo canjeéis en el aeropuerto porque suele estar muy lleno de gente y es una pérdida de tiempo brutal. Así que nos quede claro que cambiar la orden de intercambio por el JR Pass... esta vez lo has dicho bien. Lo he dicho bien, un poquito. Cambiar la orden de intercambio por el JR Pass no significa activar el JR Pass automáticamente, sino que tú le dices la fecha en la que se va a activar el JR Pass, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, aparte de esto... a ver, Luis, venga, va, te voy a dejar que hables de trenes un poco más. Pues ya es hora, ¿no? Cuéntanos en qué medios de transporte podemos usar el JR Pass. Bueno, pues el JR Pass, como su Ahora me vas a decir nombre, en aviones. Claro, como su propio nombre indica, JR, ¿no? Pues sirve para todos los trenes de las compañías que integran el grupo JR. Vale. Es decir, pues desde el sur, ¿no? Pues JR Kyushu, hasta el norte, JR Hokkaido. Vale, para los que no sepan absolutamente nada de trenes, el grupo JR no deja de ser una compañía ferroviaria. Bueno, son varias compañías ferroviarias. Exacto, es el resultado de la antigua Compañía Nacional de Ferrocarriles que se privatizó y se dividió en varias empresas que son, pues, son regionales, ¿no? Tenéis una que se encarga de los trenes de Shikoku, otra de Kyushu, otra del oeste de Japón, otra del centro, otra del este, luego la de Hokkaido y una más que esta no la vais a utilizar porque es la de transporte de mercancías. Vale, entonces... Pero luego en Japón hay muchísimas otras compañías de trenes, pues Seibu, Tobu, Meitetsu, Kintetsu, etcétera, que todas esas no son del grupo JR y en esas no podéis utilizar el JR Pass. Vale, o sea, solo en esas líneas o esos trenes, ¿no?, que lleven ese JR delante, ¿no? Ahí Exacto. Tenemos claro, ¿no? A veces también incluso algunos autobuses, pero no de los que van entre ciudades, ¿no?, por las autopistas, sino autobuses locales en algunas ciudades. Hay muy poquitos, pero por ejemplo en Hiroshima sé que hay uno bastante práctico. En Kioto hay alguna línea, pero tiene una frecuencia de paso bastante limitada. Exacto. Lo tenéis en la web. En la web sí que hay información de los autobuses de JR que podemos usar con el JR Pass, ¿no? Y después, pues bueno, el JR Pass también se puede usar en un ferry, que además es un ferry muy utilizado por los turistas y del que hablamos en el episodio anterior de Japón a fondo. Exacto, el ferry a Miyajima, la isla de Miyajima, esa isla famosa por su gran torii, ¿no?, del santuario de Tsukushima. Es el único ferry de JR que podemos usar con el JR Pass, así que, oye, pues hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Y en el metro, Luis? Ay, Dios mío, esta es la pregunta también típica. El JR Pass no se puede usar en ningún metro. Es verdad que mucha gente se confunde porque algunas líneas internas, por ejemplo en Tokio, ¿no?, como la línea Yamanote, son como trenes de cercanías, ¿no?, que llamaríamos aquí en España, pero se pueden confundir con líneas de metro, sobre todo porque a veces hay estaciones donde tienes un andén que es el metro y el andén de al lado es un tren de JR, ¿no? Y dices, pero si son del mismo tamaño, están en la misma estación, Ya etcétera. está, porque la Yamanote, por ejemplo, es que no sale de Tokio ni siquiera. No, claro. O sea, da vueltas, así circular dentro de la ciudad de Tokio. Entonces, claro, mucha gente, si no sabe más allá, piensa que es una línea de metro, ¿no? Pues, bueno, exacto, pero ninguna línea de metro sea, en ninguna ciudad de Japón, ¿no? En Tokio, por ejemplo, hay dos, es Tokio Metro y Toei. No se pueden usar con el JR Pass, el metro de Kioto tampoco, en Osaka también hay metro tampoco, hay metro en Nagoya tampoco, en Fukuoka tampoco, es decir, ningún metro se puede usar con JR Pass. Vale. Solamente líneas que lleven el nombre JR. Vale, y los Shinkansen, porque hemos visto que el Shinkansen era muy caro, ¿los Shinkansen se pueden usar con el JR Pass entonces? Claro, hombre, el Shinkansen, una de las grandes ventajas del JR Pass es que se puede usar con el Shinkansen o tren bala, pero... Hay un pero. Es que siempre hay peros, ¿no? Hay muchas líneas de Shinkansen y en una de ellas, por ejemplo, la Tokaido, que es la que une Tokio con Osaka, hay 3 servicios diferentes en función del número de paradas que hacen. Vale. Entonces, el servicio Nozomi, que es el que menos paradas hace... Es decir, el más rápido. Que es el que tarda menos en llegar. No diría el más rápido porque va a la misma velocidad que el resto, sino el que tarda menos. Bueno, el que tardas menos en llegar a tu destino. Ese no se puede usar con el JR Pass. Vaya, hombre. Y luego, pues hay otro servicio, el Mizuho, que circula desde Kagoshima hasta Hakata y luego hasta Osaka, es decir, las líneas Kyushu, las líneas Sanyo. Vale. Ese tampoco se puede usar con el JR Pass. Todos los demás servicios de todas las demás líneas sí que se pueden usar con el JR Pass. Vale, es decir, que Nozomi y Mizuho
no se pueden usar con el JR Pass. El resto, en principio, sí se pueden usar con el JR Pass. Y bueno, sabemos, ¿no? Por muchos de nuestros amigos y seguidores, ¿no? De nuestra comunidad de Discord, que muchos de ellos se han confundido y se han subido a un Nozomi con el JR Pass. Y claro, cuando les han pedido el billete, pues el revisor, ¿no? Les ha dicho, no, veréis, es que no podéis, ¿no? Y les ha indicado dónde tenían que ir y se han bajado en la siguiente estación para esperarse un tren que si pudieran, ¿no? Claro, si realmente tienen menos paradas, ¿no? La siguiente estación puede estar bastante lejos, ¿no? Bueno, claro. Sinceramente. Vale, pues... Y oye, también, por ejemplo, los trenes desde el aeropuerto, desde los aeropuertos sí, a claro, Tokio... Por ejemplo, en el aeropuerto de Tokio, ¿no? En Narita, sí. Hay 2 trenes que os llevan al centro de la ciudad. Pues uno de ellos, que es el Narita Express, sí que se puede usar con el JR Pass porque es del grupo JR. Vale. El otro no, porque es el otro es de Keisei. El Skyliner, ese no. Si estáis en el aeropuerto de Haneda, veréis que hay un monorail, que además entonces esto no va a entrar en el JR Pass, claro. Sí, porque aunque no es de JR, tienen acuerdo. Entonces, el monorail de Haneda se puede utilizar con el JR Pass. Y si vais al aeropuerto de Kansai, que está cerca de Kioto y de Osaka, tenéis también un par de trenes que conectan con Osaka y en algún caso con Kioto. Si subís al Haruka, sí que se puede utilizar con el JR Pass porque de nuevo es del grupo JR. El otro, el Rapid, que es de Nankai, ese no, porque como decíamos antes, ¿no? Nankai es otra empresa ferroviaria que no es del grupo JR, con lo cual ese tren no se puede usar con este pase. Vale, pues ya lo tenemos claro, ya hemos cambiado nuestra orden de intercambio, ya tenemos nuestra cartulinita fantástica y maravillosa. Maravilloso. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo se usa el JR Pass? Pues te acercas a la estación, al señor que está ahí en la entrada y le dices multipase, como en la peli del Quinto Elemento. Eso me ha gustado, exacto, porque yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Veréis en las estaciones en Japón, en la gran mayoría, las que son grandes, que todos son máquinas validadoras de billetes, ¿no? Máquinas automáticas, las que se abren, digamos, te dejan pasar. Bueno, están abiertas normalmente cuando te acercas. No se cierran. Exacto, si no acercas un billete válido, se te cierran en las narices. Exacto, entonces, claro, si tú miras tu cartulinita del JR Pass y miras las máquinas estas, ¿no? Por donde pasar, no verás ningún sitio en el que puedas acercar el JR Pass o puedas meter la cartulinita ni nada, ¿no? Así que siempre hay que pasar por donde está el jefe de estación, ¿no? Sí, es como una oficina que está en un lateral de las máquinas validadoras de billete y entonces pasáis por ahí, enseñáis el JR Pass, dependiendo de la cantidad de gente que haya o de las ganas que tenga de trabajar, ¿no? Ese personal de la estación. O de lo confiado que sea. O de lo confiado que sea, pues os mirará más o menos el JR Pass, ¿no? Hay muchas veces que simplemente con que vea que tenéis una cartulina en las manos que tiene forma de JR Pass, os dice, adelante, pasad. Y hay otras veces que sí que se fijan, ¿no? En comprobar fecha, ¿no? Que la fecha que está marcada sigue estando dentro en validez. De la validez, claro. Vale, y entonces, he pasado las máquinas, bueno, en este caso he pasado por ahí al lado del jefe de estación y le he dicho multipase, le he enseñado el JR Pass, mi cartulina, entro dentro de la estación. ¿Me puedo subir a cualquier tren entonces? Te puedes subir a cualquier tren que tenga asientos no reservados, ¿no? Porque hay una particularidad que muchos de los trenes que hay en Japón, sobre todo los trenes express, Limited Express, que son más rápidos, y los Shinkansen, tienen coches con asientos reservados y coches con asientos no reservados. Si tú entras en la estación con tu JR Pass, ¿sí? Te puedes subir a cualquier asiento no reservado de cualquier tren que los tenga sin ningún problema. Exacto. Veréis al subir en la estación que os marcarán qué coches, para los que no seáis ferroviarios como Luis, todo el mundo dice vagones, pero eso está mal dicho, son coches. Efectivamente. Luis, si no, os va a regañar. Entonces, vais a ver la lista de esos coches, ¿no? Os va a decir, pues el coche 5, el coche 6 y el coche 7 son con asientos con reserva. Entonces sabemos que ahí no podemos ir si no tenemos una reserva, ¿no? Y el resto de coches, pues el 1, el 2, el 3, tal, son con asientos sin reserva. Entonces nos podemos subir libremente a uno de esos coches y pues sentarnos en el primer asiento que esté libre. Asiento que vemos. Esto, por ejemplo, puede estar bien en fechas de alta ocupación, ¿no? Como por ejemplo cuando hay festividades
como el Obon, ¿no? Que es a mediados de agosto, Sí. porque hay tanta gente, tantos japoneses moviéndose por Japón, que aunque vayáis a una oficina de billetes a reservar asiento con vuestro JR Pass, os van a decir, pues es que no hay ni un solo asiento disponible. Eso no significa que no podáis subir al tren. Lo único es que vais a tener que ir a la estación con un poquito de tiempo de antelación y hacer cola, pues donde paran esos coches de asientos sin reserva, pues para poder ocupar una de las plazas que nunca se reservan, porque siempre se dejan disponibles, pues eso, ¿no? Para necesidades de última hora. Exacto, eso nos sucedió en Nagasaki, me acuerdo. Exacto. Creo que fuimos a reservar asiento, ahora os lo contamos un poco más, todo el tema de la reserva de asientos, pero fuimos a reservar asiento como unos 5 días antes de nuestro viaje a Nagasaki, que era justo durante la festividad de Obon, íbamos de hecho a ver uno de los festivales más grandes de allí. Exacto. Y ya en la oficina nos dijo que absolutamente todos los trenes del día que nosotros queríamos marchar pues estaban completamente llenos, ¿no? Lo que son los coches con reserva. Así que bueno, decidimos, vale, pues queremos subirnos a este tren a tal hora. Fuimos como unos 45 minutos antes. Podríamos haber ido un poco más tarde, pero sí, bueno, exacto. Fuimos con unos 45 minutos de antelación y nos pusimos a hacer cola para el tren que nosotros queríamos. Entonces recuerdo que pasaron 2 trenes, se fue subiendo la gente, nosotros nos mantuvimos en nuestro sitio de la cola y al final fuimos como de los segundos o de los terceros en subir ya a nuestro tren, ¿no? Y entramos en los coches sin reserva y nos sentamos porque todos los coches sin reserva estaban vacíos. Porque claro. Creo que el tren empezaba justamente en Fukuoka, ¿no? Estábamos nosotros. Estábamos en Hakata, si no recuerdo mal. Y entonces nos sentamos tranquilamente los 3 y ya nos fuimos a Nagasaki a la hora prevista sin problema, ¿no? Es decir, que no penséis, si os dicen, ¿no?, es que ya no hay asientos con reserva, no penséis que va todo el tren lleno, exacto, sino que simplemente os implica hacer cola, ¿no? Esto del asiento sin reserva también es útil, por ejemplo, porque, como decimos, no todos los servicios del Shinkansen entre Tokio y Osaka los podéis usar con el JR Pass. Entonces, imaginad que justo pasa un tren que sí podéis usar en 5 minutos, ¿no? Y estáis llegando a la estación y pensáis, madre mía, es que si paso por la oficina de billetes a reservar un asiento, voy a tardar más de estos 5 minutos y igual pierdo el tren y, pues me compensa, ¿no?, subir a este tren porque lleva una hora, claro, lleva una hora que me viene bien, ¿no? Entonces, en ese caso, es mejor olvidaros de reservar asiento, pasáis por la oficina ¿no? Por la zona de la estación donde tenéis que pasar con el JR Pass, enseñáis, multipase, y vais corriendo a la zona de coches sin reserva de asiento, ¿no? Y entonces así no tardáis prácticamente nada en llegar al andén y en subiros al tren. Porque estamos hablando mucho de lo de la reserva de asientos, entonces ¿hay que pagar? Yo creo que esa es una de las preguntas, ¿no? Claro, ¿Hay sí, que pagar es importante para hacer decirlo porque hemos estado hablando mucho rato, ¿no?, de coches sin reserva. Exacto. Y parece que llevar asiento reservado es un extra, ¿no? Y es al contrario. Una de las cosas buenas del JR Pass, aparte de esa flexibilidad, de esos viajes ilimitados, es que la reserva de asiento es gratis, cosa que en Japón se paga. Ahí voy, ¿no? Es decir, si tú no tienes JR Pass, tu tarifa va a ser una suma, ¿no?, de diferentes cosas, exacto. ¿no? Una de ellas es la reserva de asientos. Cuesta también dinero esa reserva de asientos, pero el JR Pass lo tiene incluido. Claro, es muy cómoda porque, a no ser lo que hemos dicho antes, ¿no?, que estéis en fechas muy complicadas de mucho turismo interno, el llevar una reserva de asientos significa que podéis llegar al andén 3 minutos antes de que llegue vuestro tren, porque siempre es todo muy puntual, no tenéis que esperar ninguna cola ni nada, llegáis a esos 3 minutos antes, os subís, os sentáis y listo, ¿no? No hay que esperar colas, no hay que llegar 45 minutos antes, como el ejemplo que decía Laura cuando queríamos ir a Nagasaki, y encima sin pagar un extra, ¿no? Es que es una maravilla. Claro, yo creo que es muy recomendable, ¿no? Si tienes el JR Pass, aprovechar que esa reserva de asientos, que normalmente es de pago, pues aprovechar que está incluida en el JR Pass y, oye, pues intentar reservar todos los desplazamientos que podáis, especialmente esos desplazamientos más largos y que ya los tenemos planificados, ¿no? Que sabemos, tal día me voy a ir a Fukuoka, pues, oye, reserva asiento y así vas tranquilo. Pero con el nuevo JR Pass que lanzaron el año pasado, el moderno pero que no se puede comprar a ciertas horas del día en la web, también me has dicho antes que se podía hacer la reserva de asientos online. Claro, pero es eso, ¿no? Hay un límite del número de reservas por grupo que puedes hacer online y cuando lo superas
pues tienes que ir a las oficinas igualmente Vale. y te las van a reservar allí, con lo cual dices, pues vaya. Y solo se pueden reservar asientos hasta en 3 trenes por itinerario. Que, a ver, en la mayoría de los casos puede bastar, ¿no? Porque a veces a lo mejor, yo que sé, un Tokio-Osaka es solamente un Shinkansen, ¿no? Pero como queráis hacer algún desplazamiento largo que use un número de trenes grande, ¿no? 4 trenes distintos. Nos ha pasado a alguna nosotros vez nos ha pasado alguna sí. vez, pues ya no puedes, ¿no? Solamente 3 trenes. Y entonces tendrías que ir a la oficina también, ¿no? Tendrías que ir a la oficina. Con lo cual no es tan práctico. Y tampoco te sirve para trenes que pasan por líneas que no son de JR, que no es que haya muchas, pero por ejemplo, si estáis en Nagoya y queréis ir a Shingu para hacer la peregrinación de Kumano-Kodo, hay un tren de JR, ¿no? Pues que os lleva directo, pero ese tren pasa por un trocito, ¿no? del recorrido, lo hace por líneas que no son de JR. Entonces, si vosotros vais a una oficina de billetes, os van a reservar el billete sin ningún problema y cuando estéis a bordo pagaréis ese extra de dinero al revisor, ¿no? Por el uso de esas vías que no son de JR. Sí, que eso es tremendo. Sí, también. es tremendo. Pero si tenéis ese nuevo JR Pass tan moderno y demás, no os va a dejar reservar ese viaje. Vale, bueno, entonces yo creo que ahí todavía tienen que trabajar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero a ver, entonces, todos los trenes, tienen coches con reserva y sin reserva. No todos, la mayoría sí, ¿eh? O sea, que los que nos estáis escuchando no os liéis mucho. En la mayoría de los casos vais a poder hacer esto que decimos, ¿no? De que si hay mucha ocupación o que si vais con prisa vais a poder subir a coches con asientos sin reserva, pero algunos trenes tienen todos sus asientos reservados, con lo cual, aunque tengáis el JR Pass, no podéis subir así porque sí, vais a tener que pasar primero por la oficina de billetes a conseguir una reserva de asiento que ya decimos que es gratuita. Vale. ¿Algún ejemplo? A ver. El Narita Express. El Narita Express todos los asientos son reservados. Vale, el Narita Express, para los que no lo sepáis, es uno de los trenes que podemos usar desde el aeropuerto de Narita a Tokio y viceversa. Exacto. Luego, por ejemplo, en Shinkansen, ¿no? Pues los servicios Hayabusa y Hayate, ¿no? De las líneas Tohoku Shinkansen y Hokkaido Shinkansen tienen todos sus asientos reservados. Pero también, por ejemplo, el servicio Komachi de la línea Kita Shinkansen o el servicio Kagayaki de la línea Hokuriku Shinkansen que va de Tokio a Kanazawa. Vale, o sea que algunos servicios puntuales, ¿no? En algunas líneas de Shinkansen sí que tienen todos los coches con reserva, pero en la gran mayoría, en el resto de servicios, en la gran mayoría de casos, va a haber siempre algunos Exacto. coches. De todas maneras, sin no os reserva. preocupéis si no os acordáis cuando estéis en Japón de esto, porque cuando estéis en la estación veréis que hay pantallas de información, ¿no? Donde figura, pues, qué destinos conecta ese pantalla tren, donde se ven los a qué horarios, hora ¿no? pasa, en qué anden para, etcétera. Y en esas pantallas también hay información de cuáles son los coches de asientos sin reserva. Entonces es mirarlas y si no hay ninguno, pues dices, no hay coches de asientos sin reserva. Claro, entonces ya te tienes que ir a la oficina. Midori no Madoguchi, que es la Eso. oficina de reserva, ¿no? Y de compra de billetes, y ahí pues simplemente le enseñáis a la persona, le enseñáis vuestro JR Pass, le pedís que os haga la reserva del tren X y con un inglés básico bien, Sí, si no, no si hace lo falta lleváis mucho. todo escrito, a veces una captura de pantalla de Hiperdia, del tren que queréis, vamos, es súper fácil y os sacan la reserva sin ningún tipo de problema. Entonces, Exacto. a ver, para recopilar así un poco, para ir terminando porque llevamos un montón de rato Llevamos un hablando, montón de tiempo, sí. Luis. El JR Pass no se puede usar en el metro. Exacto. Quedémonos con esto, ¿no? Vamos a hacer una recopilación de conceptos básicos. Venga. JR Pass para trenes de JR y los metros no son de JR. Pero claro, el JR Pass es como parecido a la Suica de la Pasmo, porque a ver, yo me estoy planificando mi viaje a Japón, he visto que mucha gente, ¿no? Que me recomendáis la Suica o la Pasmo, que son como tarjetas sin contacto que van muy bien para justamente tomar el Exacto. metro, ¿no? Subir al metro, no tener que preocuparte de pagar cada tarifa, Exacto, cada billete. pero la Suica y la Pasmo son tarjetas monedero, ¿no? Vale. Las recargas con dinero y cada vez que pasas por la máquina de validación de billetes descuenta el precio del trayecto que haces. Vale. Por eso la pasas al entrar y al salir, y normalmente es al salir donde descuenta el dinero, porque entonces calcula, ¿no? Calcula el la trayecto, distancia que el trayecto que has hecho. Vale. Sin embargo, el JR Pass no tiene nada que ver. El JR Pass es con ese pase, no tienes que pagar nada.
Y o sea, oye, ya está prepagado, por así decirlo, todos los viajes. decías antes de grupos y tal, ¿el JR Pass lo podemos compartir así entre toda la familia o todo el grupo de amigos eso que también vamos? es una duda muy frecuente, pero no, el JR Pass es unipersonal, ¿no? Fijaos que lo que decíamos al principio, que el JR Pass lleva escrito el nombre tal como aparece en el pasaporte, con lo cual solo lo puede usar esa persona. Además, también recordad que los niños a partir de 6 años pagan el JR Pass infantil, que es la Hasta mitad los de 11. precio, hasta justamente los 11, ¿no? A partir de los 12, Ya son cuando el niño adultos. ya tiene 12 años, se les considera adultos. Madre y mía. también, sí, es un problema esto. Y también otra pregunta así frecuente o duda frecuente es el tema de los días consecutivos, ¿no? Exacto. Recordad que son 7, 14 o 21 días consecutivos, que no van por horas. Días naturales, exacto. Y que no van por horas, ¿eh? Entonces, si tú empiezas un día, pues ese día ya te cuenta todo entero. Y al Y una día siguiente, al día recomendación siguiente. que nosotros siempre hacemos es que reservéis todos los trayectos que vais a hacer de una sola vez. Es decir, si vais a viajar de Tokio a Osaka, luego de Osaka os vais a ir a Hiroshima, luego de Hiroshima vais a volver hacia Nagoya para ir a Takayama, ¿no? Sabéis más o menos en qué días vais a hacer esos trayectos, pues os vais a una oficina de billetes y podéis conseguir todas las reservas de todos los trenes, no solo de Shinkansen, sino de trenes expresos limitados, que son los que tienen reserva, los podéis conseguir todos en el mismo día, salvo que vayáis a alguna estación, por ejemplo, o alguna oficina de billetes como la del aeropuerto de Narita, que como hemos dicho antes, las oficinas que tienen muchísima afluencia de gente te van a decir, no, yo te doy la reserva para el Narita Express y para los primeros trenes que vayas a utilizar este mismo primer día. Todo lo demás lo haces en otra oficina de billetes que no tenga tanta gente. Sí, al final, si la oficina está muy llena de gente, si tenéis que hacer mucha cola, pues probablemente no les va a gustar que saquéis ahí una lista de 30, ¿no? trayectos. Exacto. Entonces, lo que podéis hacer es ir dividiéndolo, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues reservo los 3 primeros trayectos y al día siguiente vas a otra oficina y reservas otros 3. Exacto. Y así, ¿no? Pero sí que es bueno ir haciendo todas esas reservas un poco con bastante antelación. Si ya tenemos los planes... Sí, porque además pues, ya tienes los billetes, entonces ya no tienes que desviarte, ¿no? del turismo que estés haciendo para acercarte a la estación. Simplemente el día que tengas que subir al tren, pues vas a la estación, subes sin problemas, ¿no? Y te vas a tu asiento, que lo tienes ya marcado. Más fácil y imposible. Oye, relacionado con esto, ¿qué haces si pierdes el tren para el que tenías una reserva de asiento? Tú has hecho esa reserva, claro, pero pum, se te... Nosotros lo que recomendamos siempre, es reservar otro, porque para eso las reservas de asiento son gratis con el JR Pass, pero cuando lo estéis reservando, pues contadle, ¿no?, a la persona que habéis perdido el tren de la reserva de asiento, ¿no? Le enseñáis los billetes que tenéis para el tren anterior, porque de esa manera pueden liberar esa reserva y se puede utilizar pues por otras personas, ¿no? Porque si no, ese asiento pues va a quedar... Se queda bloqueado. Se queda bloqueado, ¿no? Y nadie más lo va a usar y es un poco... Bueno, es un poco, como diríamos, ¿no? Un poco hospitalidad japonesa, pero al revés, ¿no? De nosotros. No motenashi. No motenashi que decíamos. Exacto. Pero bueno, que no pasa nada. No os van a poner una multa, ni os van a regañar, ni nada. Simplemente, pues es mejor si es lo un poco perdéis. De educación y de... Exacto, ¿no? De civismo. Pensar en el resto, que al final esos asientos pues los puede usar otra persona, ¿no? Ya que tú no los has podido usar. Luego también importante recordar lo que decíamos al principio, que no hace falta empezar a usar el JR Pass el día que lo canjeas, el día que cambias esa orden de intercambio por la cartulina, ¿no? Por el JR Pass. La fecha la decides tú, puede ser cuando tú quieras. Se anota, se escribe en el JR Pass en el momento de hacer ese canje y ya está. Y ahí queda decidido para siempre. Exactamente, para siempre. Para siempre. Y bueno, eso, lo último ya, recordad que los servicios Nozomi y Misuho del Shinkansen no los podéis usar ni aunque paguéis un extra. Si los queréis usar porque, no sé, pensáis que vais a tardar mucho menos, tenéis que pagar el precio entero. Bueno, pero, a ver, Luis, es que si seguimos hablando del JR Pass, no nos va a quedar tiempo para... ¡Japonismo Mini! Cierto. Aunque este japonismo mini va a ser algo más cortito de lo normal, que ya nos hemos extendido mucho, Laura. Pero a ver, yo sé que me has dicho antes que querías contarme algo del sumo, así que a ver, cuéntame. Claro, porque acaba de terminar hace unos días el torneo de verano, el Natsubasho.
Y bueno, pues ha sido interesante porque Terunofuji, que es un Oseki, que es el segundo rango más alto en el sumo, batió a otro Oseki, que se llama Taka Keisho, en un combate de desempate. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo muerta. Claro, es que Terunofuji, ¿no? Llegó, tuvo un conteo de victorias-derrotas, ¿no? Que se hace siempre en esto del sumo, 12-3. Llevaba una victoria de ventaja sobre Taka Keisho, pero el último día justo combatía contra él y perdió el combate. Con lo cual se quedaron los dos con 12-3, ¿no? De récord en este torneo. Entonces, claro, pues tuvieron que hacer un combate de desempate para ver cuál de los dos ganaba la Copa del Emperador. Entonces ganó Terunofuji y además ha sido curioso porque Terunofuji llevaba... era su vuelta, este torneo era su vuelta al rango de Oseki, porque había estado en rangos inferiores después de haber perdido el rango, ¿no? Por no haber tenido buenos resultados, volvió a subir al rango de Oseki y ha ganado. Y claro, el hecho de haber ganado significa que si el próximo torneo, el de julio, volviese a ganarlo, serían 2 torneos consecutivos ganándolos siendo del rango de Oseki. Y eso podría suponer que se le considerase para ser Yokozuna. Vale. Que es el rango más alto ya del sumo y claro, sería pues otro Yokozuna más, ¿no? Pues habrá que ver qué sucede en julio, ¿no? En ese torneo de julio y a ver si pues lo vuelve a ganar Terunofuji y así. Además ha sido curioso, ¿no? Porque en los últimos 4 torneos, esta es la tercera vez en la que el título se decide entre los mismos 2 luchadores, ¿no? O sea, se nota que últimamente, ¿no? Terunofuji y Taka Keisho están en un estado de forma bastante interesante. Pero bueno, vamos a dejar el sumo, que ya nos hemos alargado muchísimo y todavía tenemos que revisar un poco los comentarios, ¿no? De nuestros oyentes. Pero qué profesional, Laura. ¿Has visto? Porque hemos recibido muchos comentarios y mucho cariño de todos vosotros, ¿no? Felicitándonos especialmente por el nuevo podcast, Japonesamente. Exacto, ya sabéis que ahora publicamos Japón a fondo y Japonesamente, que es un podcast de Lexus producido por Japonismo. Así que esto significa que al final tenéis podcast todas las semanas, que es algo que nos pedíais hace tiempo. Eso es. Pues bien, a la gente le gustó mucho el podcast de Miyajima, es el que se fue de Japón a fondo, el anterior. De hace 2 semanas. ¿Eh? Y de hecho, por ejemplo, Bennett nos comentaba que él había hecho Himeji, Hiroshima y Miyajima todo en un día desde Osaka. ¡Qué barbaridad! Realmente no tenía más tiempo y prefería hacerlo así a quedarse con las ganas. Así que bueno, eso es al final un poco lo que decíamos, ¿no? En este episodio, de que cada uno tiene que ver de qué tiempo dispone, las prioridades que quiere ver e intentar sacarle el máximo provecho, ¿no? Y bueno, y Bennett también nos decía, Luis, que estamos muy elegantes en el podcast y que está muy feliz, de que ahora sea semanal. No me extraña. Era Carmen uno de los que más pedía. Sí, siempre pedía que quería más podcast. Karma también nos comenta que dice que desbordamos buen rollo y que se alegra mucho de las buenas noticias. Muchas gracias, Karma. Y nos decía que el tema de Miyajima le había encantado, que le había parecido que era como dar un paseo por allí, ¿no? Bueno, eso era la intención, ¿no? Exacto. Y ella, pues en su caso, también estuvo el día entero en Miyajima hasta la puesta de sol y comenta que les dio para mucho, aunque, eso sí, madrugón a tope. Hombre, claro. ¿No? Otra cosa que dijimos, que si solo ibas a Miyajima a excursión de día, para aprovechar al máximo... Hay que madrugar. Abelina, otro de nuestros oyentes clásicos, nos ha felicitado por el nuevo podcast y dice que estará genial vernos y oírnos todas las semanas. Bueno, eso esperamos, ¿no? Que no se cansen de nosotros. De momento parece que no. Exacto, ¿no? Y ya que no podemos viajar ahora mismo, pues al menos viajamos a través de esos podcasts, ¿no? Y directos, post en la web, nos comenta Abelina, ¿no? Y también nos comentaba que le había parecido súper curioso el sufijo yaki, que habíamos comentado justo en el podcast de Miyajima, ¿no? Abelina nos comentaba que a veces, que con la de veces que hablamos de comida, sí, que ella no había caído en el significado de ese yaki, ¿no? Y que a partir de ahora le será más fácil leer el menú, ¿no? Mira qué bien, pero bueno, también tenemos comentarios sobre el primer episodio de Japonesamente, ¿no? Que trataba del tema del omotenashi, la hospitalidad japonesa. Y si no lo habéis escuchado todavía, corred a escucharlo en cuanto se acabe este. Ahí está. Por ejemplo, el chiquillo nos había dicho que le había gustado mucho y que le había quedado muy, muy claro el tema, ¿no? El qué significaba realmente omotenashi, ¿no?
Y de nuevo Avelina también, ¿no? Decía que lo explicamos todo de manera muy sencilla y muy interesante, aunque dice que se le había hecho muy cortito. Así que ya sabes, Luis, tenemos que hacer podcasts más largos todavía. ¿Qué tal este? Este yo creo que va a quedar un poco largo. Exacto. ¿No? Carmen también nos comentaba que había notado un cambio muy grande en nuestra manera de comunicar, que se nos notaba más relajados y que cada vez estábamos Esos son mejor. los micros, ¿eh? Los micros nuevos. Ella dice que no todos son los micros y de cualquier día os pichan en la SER. Bueno, la verdad es que lo vamos repitiendo, ¿no? Yo creo que estamos mucho más cómodos haciendo el podcast. Nos gusta esto. Nos está gustando mucho este nuevo formato, ¿no? Esta nueva forma de comunicar. Y lo estamos disfrutando mucho, sinceramente. Así que me alegra que se note, ¿no? Que se nos note también un poco más relajados también a la hora de hacer los podcasts. Y finalmente, Miguel también le había parecido muy interesante el episodio de Omotenashi, de este Japonesamente 1, y decía que se había sentido muy identificado en los ejemplos que habíamos dado, ¿no? Especialmente que había pensado en sus viajes en Japón, ¿no? Y que no era consciente de todos esos detalles. Sí, de algunos, pero que bueno. sí que cree pues que justamente contribuyeron a que su experiencia en Japón fuese mucho mejor. Y yo creo que justamente ese es el Omotenashi, ¿no? Exacto, eso es. De todas maneras, bueno, esperemos que la semana que viene, que volvemos a tener episodio de Japonesamente, que los comentarios sean igual de positivos. Aunque, seguro, dejando un poco esto ya de lado, nos toca para finalizar, ¿no?, este episodio de Japón a fondo, hablar de la palabra japonesa de este episodio. ¿Y cuál hemos escogido, Laura? Bueno, pues hemos escogido varias, ¿no? Pero todas relacionadas con los trenes. Así que, Luis, vas a estar contento y feliz. Te van a gustar. Si hablamos de trenes, siempre estoy contento. A ver, la primera es muy básica, está en todas partes y es la palabra eki, ¿no? Que significa estación. En Japón la ponen después del nombre, ¿no? Así que si escucháis japonés o lo veis escrito, veréis Tokyo Eki, Kyoto Eki, ¿no? La estación de Tokio, estación de Kioto, ¿vale? De hecho, ¿no?, relacionado con esta palabra, ¿no?, habría que hablar también de ekimae, que lo veréis en muchos hoteles, ¿no?, o en muchos sitios, o incluso en estaciones a veces, que básicamente lo que significa es enfrente de la estación. El eki es estación, el mae es delante, enfrente, ¿no? Entonces, cualquier sitio que lleve eso en el nombre, lo que os va a indicar es que hay una estación justo al lado. Exacto, que está muy cerquita, con lo cual cualquier hotel que lleve el ekimae, fantástico, porque está muy cerca, ¿no? En teoría está como enfrente de la estación, ¿no? Y bueno, ya que hablábamos del JR Pass en este episodio, yo creo que dos palabras que son muy interesantes serían Jiyuseki y Shiteiseki. Ahí va la leche. Son un poquito, sí, ¿eh? A ver, apuntad. Jiyuseki y Shiteiseki. Jiyuseki es asientos sin reserva y Shiteiseki son asientos con reserva. Así que si, por ejemplo, tenéis el JR Pass y queréis vuestros asientos con reserva, vais a esa oficina de billetes, ¿no?, la Midori no Madoguchi, y enseñáis el JR Pass y podéis decir Shiteiseki kudasai, por ejemplo. Así no sabéis nada de japonés, ¿no? Pues bueno, con dos palabritas ya le estáis pidiendo, por favor, deme asientos con reserva. Y el resto ya pues lo podéis hacer, pues eso, escribiendo en un papel los horarios, enseñando los pantallazos que hemos dicho antes, pero bueno, con esa palabrita, ¿no?, el Jiyuseki. También... No, el Shiteiseki. Shiteiseki son asientos con reserva. Jiyuseki, asientos sin reserva. Bueno, Jiyu es libertad, digamos, ¿no? Libre. Qué bien. Y bueno, déjame decir una cosa solo, perdón, que estas dos palabras las vais a escuchar también cuando estéis en el andén, que van diciendo, ¿no? Va a llegar por el andén 5 el próximo Shinkansen, servicio no sé qué, con dirección a tal sitio, ¿no? Y probablemente van a decir los coches con reserva y vais a oír ese Shiteiseki, ¿no? Y van a decir el número de los coches que tienen asientos reservados. Exacto, ¿no? Y lo mismo, los coches sin reserva, Jiyuseki, son tal. De todas maneras, no os preocupéis tanto porque son las pantallas de información que hay en el andén, también os van a marcar cuáles son los coches sin reserva y no vais a tener que estar peleándoos con el japonés de la megafonía. Pero bueno, es una curiosidad, no es una palabra que a lo mejor vayáis a usar mucho. Pero sí que la vais a escuchar mucho cuando estéis en las estaciones. Y el hecho de ser capaz de identificarla, ¿no?, siempre hace como... Hace ilusión, ¿no? Sí, yo creo que os vais a acordar de nosotros. Es decir, lo pensamos esto. Mira, el Jiyuseki y el Shiteiseki. Qué bueno. Y bueno, ya para acabar, ¿no?, con el JR Pass, podríamos comentar, hemos mencionado antes, donde reservamos los billetes y a veces cambiamos el JR Pass, ¿no? Las Midori no Madoguchi. Ajá, exacto, literalmente ventana verde.
¿Por qué se llama ventana verde, Luis? Pues no lo sé, la verdad, pero el símbolo de las Midori no Madoguchi, ¿no? Pues es un señor recostado en un asiento de tren con el fondo verde. Exacto. Bueno, yo lo del señor recostado, creo que Luis me lo dijo hace como un par de años, como de las últimas veces que estuvimos en Japón, y dije, es eso, es un señor recostado. No lo había ni identificado, mía, también os lo digo. Pero básicamente es eso, tiene el cartel es verde, así que os será fácil de identificar. Pues nada más, ¿no? Yo creo que hasta aquí. Esperamos que os hayamos solucionado todas las dudas sobre el JR Pass y bueno, recordad que nos escuchamos aquí la semana que viene con el segundo episodio de Japonesamente. ¡Mátane! ¡Mátane!